¿Sabías que hay conciertos donde el artista no es el protagonista, sino el blanco? Donde el escenario se transforma en tribunal, el público en juez y las canciones en evidencia. Eso fue lo que vivió Cristian Nodal en Bogotá. No fue un show cualquiera. Fue una noche en la que miles de voces decidieron no callar, y la música dejó de ser un espectáculo para convertirse en ajuste de cuentas. Desde afuera, parecía un concierto más. Un coliseo lleno, luces listas, mariachis afinando instrumentos, y un artista reconocido dispuesto a darlo todo. Pero los asistentes sabían exactamente a qué iban. No solo a cantar, no solo a escuchar. Iban con algo que muchos artistas subestiman: memoria. Cristian Nodal no llegaba a Colombia con las manos limpias. Su historia reciente estaba cargada de escándalos personales, declaraciones contradictorias, relaciones polémicas y una aura de oportunismo que no pasó desapercibido para el público. Especialmente tras su ruptura con Cazzu, una artista que no solo conquistó con su talento, sino que se ganó el respeto por su autenticidad. A diferencia de otros, ella no necesitó apellidos prestados ni vínculos familiares para brillar. Y el público colombiano, lejos de olvidar, lo recordó todo. Desde antes del evento ya corrían los comentarios en redes. Advertencias, bromas, memes. Se respiraba algo distinto. No era expectativa, era tensión. Nodal subió al escenario como si no supiera lo que venía. Sonrisa forzada, mirada algo nerviosa. Empezó con su típica frase de apertura: ¿cómo está Colombia? Y ahí fue cuando todo se quebró. Una voz desde las gradas respondió con precisión quirúrgica: mejor que tu relación con Cazzu. No fue un simple comentario. Fue el disparo de salida. Las carcajadas estallaron. Nodal se quedó unos segundos en silencio, como si dudara si lo había escuchado bien. Pero sí. Y lo que siguió fue imparable. Cada intento de conectar con el público fue devuelto con ironía. Dedicó su primera canción a todas las mujeres hermosas de Colombia, y la respuesta fue inmediata, empezando por Cazzu, que está en Argentina. Esta vez, la ovación fue general. No fue un comentario aislado. Era un público entero, sincronizado, organizado, decidido a no dejarlo olvidar. Las pancartas lo dejaban claro: Cazzu es la jefa, aquí apoyamos el talento, no los escándalos. Nodal, vuelve con tu mamá. Las cámaras lo captaban todo. El gesto de incomodidad del cantante, los intentos por reírse, por fingir que no pasaba nada. Pero pasaba. Cada canción que interpretaba era interrumpida con gritos, burlas y referencias a su vida personal. Las letras se volvían pretextos para recordar lo que él prefería dejar atrás. Cuando cantó Adiós amor, el público coreó con fuerza Adiós Nodal. Cuando intentó hablar del amor, una voz lo interrumpió: habla de negocios mejor, que eso sí sabes. Era una mezcla de ingenio popular, conocimiento del chisme, y un humor afilado que rozaba la humillación sin cruzar la línea de lo vulgar. Y eso era lo más sorprendente. No había violencia. No había odio. Había algo más potente, un mensaje claro disfrazado de espectáculo. El pueblo latino tiene buena memoria, sobre todo cuando se trata de lealtad, de justicia emocional, de artistas que merecen reconocimiento verdadero. Y esa noche, el que estaba en deuda no era el público. Era Nodal. Intentó cambiar de ritmo, cambiar de tono. Pero cada movimiento era respondido. Cada palabra encontraba eco. Cuando dijo que todas sus canciones eran para sus fans, la respuesta fue unísona: mentiroso. Cuando dedicó una balada, alguien gritó: esa también era para Cazzu, ¿no? Silencio. No hubo respuesta. Incluso los mariachis que lo acompañaban parecían incómodos. Algunos bajaban la mirada. Otros intercambiaban miradas entre sí. Nadie sabía si seguir tocando o hacer una pausa. Pero el público no daba tregua. Empezaron a improvisar rimas, parodías, adaptaciones. Cuando sonó De los besos que te di, alguien gritó: a Cazzu, porque a Ángela solo le das besos de suegro. Las risas duraron varios segundos. Nodal intentó seguir, pero tuvo que parar. El ritmo se le iba. La voz le temblaba. Y aún faltaba lo mejor. Porque lo que parecía una reacción espontánea se reveló como algo más grande. Había coordinación. Había planeación. Había un guión colectivo que se ejecutaba con precisión quirúrgica. Cada canción, cada momento, tenía una respuesta preparada. No era casualidad. Era resistencia organizada. Una respuesta directa al espectáculo mediático en el que Nodal había convertido su vida personal, creyendo que el público se tragaría todo sin cuestionar nada. Los asistentes no solo estaban informados de su ruptura con Cazzu, sabían detalles, fechas, declaraciones.
Incluso recordaban frases exactas que él había dicho en entrevistas, y se las gritaban como pruebas. Dijiste que era el amor de tu vida. Prometiste que envejecerían juntos. Aseguraste que era la mejor madre del mundo. Las palabras volvían para perseguirlo, no como críticas al azar, sino como evidencia. Todo lo que se había dicho, todo lo que se había hecho, volvía ahora con más fuerza que cualquier nota de prensa. Nodal había apostado por el olvido. Pero el público colombiano apostó por la memoria. Ese fue el verdadero golpe. La gente no solo recordaba, también sabía. Sabía lo suficiente para desmontar cada palabra, cada verso y cada gesto sobre el escenario. Era como ver a un político tratando de dar un discurso frente a un público que ya leyó el expediente completo de sus contradicciones. Y mientras más intentaba Nodal mantener la compostura, más evidente se hacía que la situación lo superaba. En algún momento intentó bromear. Dijo, con una sonrisa que se deshacía, todas mis canciones son para ustedes. Pero no alcanzó a terminar la frase cuando un rugido lo interrumpió. Para Casu también, no te hagas. Luego, un coro masivo remató con un mentiroso que retumbó como campana de iglesia en Pueblo Chico. Cada intento de recuperar el control solo empeoraba la situación. El público no solo era ruidoso, era preciso. Las frases llegaban en el momento exacto. Cuando quiso hablar del amor verdadero, le gritaron, el de Belinda, el de Casu o el de Ángela. Y cada vez que mencionaba la palabra, corazón, alguien contestaba, el tuyo o el de tu manager, que toma todas las decisiones. La respuesta no era la de un público enojado, sino la de uno informado, sarcástico y peligrosamente lúcido. Eso es lo que hacía que el golpe doliera más. Porque no eran insultos vacíos. Eran verdades disfrazadas de humor. Como cuando, en medio de botella tras botella, comenzaron a corear extras extras ex, con la misma melodía. Era casi imposible seguir tocando sin que la escena se volviera absurda. Los músicos hacían lo posible por mantener el ritmo, pero la distracción era evidente. Algunos reían discretamente. Otros miraban al público con una mezcla de asombro y resignación. Ni siquiera los técnicos parecían saber qué hacer. Las luces del escenario cambiaban de intensidad, quizás para intentar distraer, quizás para evitar que se leyeran las pancartas, muchas hechas a mano, con mensajes tan certeros como creativos. Casu tiene el talento que no se hereda. El Grammy se lo ganó ella, no tú. Aquí no tragamos cuentos, tragamos arepas. Nodal siguió cantando, pero ya no era el mismo. Lo que había empezado con una sonrisa impostada se transformó en una mueca sostenida con esfuerzo. Entre canción y canción, los comentarios llovían sin pausa. Cuando mencionó los premios y reconocimientos que ha recibido, bastó que alguien gritara «Casu tiene el disco más escuchado del año», para que el coliseo estallara en aplausos. En ese momento, quedó claro que no se trataba solo de Casu. Era una manifestación contra lo que representa el uso de privilegios, las conexiones familiares, y la forma en que algunos artistas creen que el marketing puede tapar la falta de coherencia personal. Lo que dolía no era solo la ruptura, sino la narrativa posterior. Las declaraciones contradictorias, las actitudes altivas, el silencio cuando debía hablar, y las palabras cuando ya no eran necesarias. El momento más incómodo fue también el más viral. En plena interpretación de una balada supuestamente nueva, alguien gritó con fuerza, «Canta algo que no sea reciclado de tus relaciones pasadas». Hubo una pausa. Luego un murmullo. Y después, la frase que definió la noche, «Ángela ya sabe que esa canción era para otra». El coliseo entero explotó en carcajadas. Nodal, por un segundo, dejó de cantar. Miró al público, luego al piso, luego intentó continuar. Pero ya estaba roto. Y no por un grito aislado, sino por la verdad que contenía. La presión era tanta que incluso los vendedores ambulantes dentro del coliseo se sumaron al ambiente. Se oían bromas entre ellos, aguas para la sed que le dejó Casu, o tacos para llenar el vacío que le dejó la ex. Nadie estaba a salvo del humor popular. El contraste era brutal. Mientras Casu llenaba estadios con apoyo genuino, Nodal enfrentaba una especie de juicio público. Un artista que en otro contexto habría sido ovacionado, ahora era cuestionado canción tras canción. No por falta de talento, sino por exceso de incongruencia. La situación no era manejable ni con música fuerte ni con iluminación estratégica. Cada recurso técnico que usaban para tapar el ruido del público solo servía para confirmar que no había forma de silenciar esa memoria colectiva. El problema no era el sonido, era el contenido, era la credibilidad. Y aunque la producción intentó ajustar el espectáculo, lo cierto es que el escenario ya no era de Nodal, era del público. Ellos marcaban el ritmo. Ellos decidían cuándo aplaudir,
cuándo interrumpir, cuándo reírse, y cuándo simplemente guardar silencio para ver cómo reaccionaba. En uno de sus intentos por reconectar, Nodal se acercó a una sección del público usando su formato 360, creyendo que un saludo más cercano podría suavizar la situación. Pero lo que encontró fue aún más organizado. Una fila completa de asistentes tenía camisetas que, letra por letra, formaban el mensaje: Kazu merece el Grammy. La respuesta fue automática, los gritos regresaron más fuertes, como si hubieran ensayado durante días. Y justo cuando parecía que la situación no podía escalar más, alguien, desde la parte alta del Coliseo, gritó: ¿y cuándo invitas a Kazu a cantar? Ese fue el detonante. Un coro de Kazu, Kazu, Kazu estalló, duró más de 5 minutos y no se detuvo ni cuando subieron el volumen de la música. Nodal solo pudo quedarse quieto, fingiendo paciencia, mientras la marea crecía. Era como ver una escena de teatro, donde el guión ya no lo escribía el protagonista, sino el público. Y todos sabían su parte. El ambiente en el Coliseo MedPlus no era simplemente incómodo, era simbólico. Un reflejo de lo que sucede cuando la imagen pública se quiebra y el artista ya no controla la narrativa. Porque Nodal podía cantar, podía sonreír, podía fingir normalidad. Pero el público había decidido otra cosa. No estaba ahí para perdonar. Estaba ahí para recordarle que, en Latinoamérica, la coherencia importa más que cualquier número en Spotify. Los intentos del equipo técnico por calmar los ánimos eran inútiles. Subían el volumen de los instrumentos, bajaban las luces del público, intentaban proyectar imágenes en pantalla que distrajeran la atención. Nada funcionaba. Los gritos, las pancartas y los coros improvisados seguían dominando el evento. El espectáculo ya no era el concierto, era la respuesta masiva, articulada y creativa del público. Hubo un instante, entre canciones, donde Nodal intentó hablar del amor. Dijo algo sobre las segundas oportunidades y lo importante de seguir al corazón. No había terminado la frase cuando alguien gritó: «Terceras, porque ya van 3 exfamosas, compa». La ovación fue tan brutal que Nodal tuvo que hacer una pausa. Se pasó la mano por la cara, como si quisiera borrar lo que acababa de oír. Pero no había forma. Todo lo que intentaba se volvía en su contra. Hasta lo más inocente. En una sección del show donde suele interactuar con el público, preguntó con tono animado: ¿quién quiere escuchar música? El Coliseo entero respondió al unísono: sí, pero de Kazu. La carcajada colectiva fue seguida por un silencio extraño. Un silencio que dolía más que cualquier burla. Porque en ese instante, él supo que había perdido no solo el control del concierto, sino el respeto de esa audiencia. Los músicos intentaron continuar. Pero se notaba el desconcierto. Algunos ni siquiera miraban al público. Tocaban con la mirada fija en sus instrumentos, como si tocar sin ver pudiera protegerlos de la vergüenza ajena. Los más jóvenes del equipo, visiblemente nerviosos, se limitaban a seguir el ritmo como robots. Nadie quería ser el centro de atención. Nadie quería ser parte de esa escena, aunque ya todos lo eran. Y mientras tanto, el público seguía lanzando dardos disfrazados de chistes. Con Belinda también dijiste que era para siempre. Ángela ya sabe que tú tienes historial. Pepe te prestó el apellido, pero el respeto no viene incluido. Cada frase encontraba eco. Se multiplicaba. Se repetía desde distintos rincones del Coliseo. Era como si el evento se hubiese convertido en una gran sesión de memoria colectiva, donde cada asistente aportaba un dato, una referencia, una frase punzante que alimentaba el espectáculo paralelo que se había formado. Pero lo más impactante fue la coordinación. Había secciones del público con respuestas listas para cada canción. Cuando Nodal empezó a cantar Te fallé, la respuesta fue inmediata: ¿y acaso también? Cuando intentó tocar una ranchera, desde el fondo alguien gritó: «Esa también la usaste con Belinda». Y cuando se atrevió a hacer una pequeña pausa para tomar agua, no faltó quien dijera: «Hidrátate, que la verdad te está secando la garganta». Los celulares no paraban de grabar. Todo estaba siendo documentado, compartido, viralizado en tiempo real. Las redes sociales ardían. En TikTok ya circulaban clips con subtítulos, efectos y risas añadidas. En Twitter, usuarios de toda Latinoamérica comentaban lo que estaba ocurriendo en Bogotá como si fuera un reality show transmitido en vivo. Nodal no estaba solo frente a 20.000 personas, estaba frente a un continente entero conectado por el morbo, la crítica y la verdad disfrazada de espectáculo. Los memes comenzaron a surgir antes de que el concierto terminara. Comparaciones entre la recepción que tenía Kazu en sus presentaciones y lo que estaba viviendo Nodal. Capturas de sus expresiones incómodas en pleno escenario. Y la frase que más se repetía: el karma no necesita escenario, solo micrófono abierto.
Intentó cerrar con un mensaje emotivo. Una última carta. Dijo, vine con mucho amor para Colombia. Pero no alcanzó a dar más explicaciones. El público lo interrumpió con un estruendoso, y nosotros con mucho amor para Casu. Y esa fue, probablemente, la ovación más larga de toda la noche. El rostro de Nodal en ese momento decía más que 1000 palabras. Ya no había sonrisa. No había pose. Solo un silencio apretado en los labios y una mirada que no encontraba dónde posarse. Ni siquiera se despidió como lo hace habitualmente. No hubo promesas de volver, ni agradecimientos eufóricos. Solo una salida rápida, casi automática, mientras la banda terminaba de tocar los últimos acordes. Lo más doloroso, quizás, fue que el público no estaba enojado. No había odio. Había algo peor para cualquier artista, decepción. Porque cuando alguien cae del pedestal donde el público lo puso, no hay red que lo salve. Y esa noche en Bogotá, la caída fue pública, sonora y documentada. Pero esto no terminó cuando se apagaron las luces. De hecho, apenas comenzaba. Esa misma noche, mientras los asistentes salían del Coliseo comentando cada momento como si acabaran de presenciar un capítulo histórico de la música latina, las redes sociales ya estaban haciendo su parte. Los clips del concierto comenzaron a viralizarse con una velocidad abrumadora. No se trataba solo de una polémica más, se había convertido en un símbolo. Una especie de ajuste de cuentas colectivo donde la audiencia, cansada de la impunidad emocional de ciertos artistas, había decidido hablar con el único lenguaje que no se puede ignorar, la burla inteligente, el dato preciso y la memoria implacable. En TikTok, videos con títulos como La noche en que Colombia le puso los puntos a Nodal, o Cuando el público canta más fuerte que el artista acumulaban millones de reproducciones en cuestión de horas. En X, antes Twitter, se volvieron tendencias tags como almohadilla justicia para Casu, almohadilla Nodal en modo culpable y almohadilla el público no olvida. Usuarios de Argentina, México, Chile, Perú y hasta España comentaban con una mezcla de asombro y satisfacción. No por el bochorno en sí, sino por lo que representaba, un momento de verdad sin filtros. Y es que lo que ocurrió en Bogotá no fue un simple mal rato para un artista en medio de una gira. Fue una declaración de principios. Una que resonó especialmente entre mujeres, madres jóvenes, artistas independientes y seguidores del talento real, ese que se construye sin apellido prestado ni prensa comprada. Los análisis no tardaron en llegar. Algunos comunicadores lo vieron como una muestra clara de cómo las redes sociales han empoderado al público de una forma irreversible. Ya no basta con vender una imagen pulida, hay que sostenerla con acciones. Otros lo interpretaron como un síntoma del hartazgo social hacia los discursos vacíos, las relaciones utilizadas como trampolín mediático y el uso del sentimentalismo como herramienta de marketing. Pero más allá del debate, había algo más íntimo en juego. Porque detrás de cada grito, cada pancarta, cada comentario certero, había una herida compartida, la de ver cómo una mujer trabajadora, madre reciente y artista íntegra había sido reducida a un personaje secundario en la narrativa de otro. El público no fue movido por el escándalo, sino por la injusticia. Y eso es lo que transformó la noche en algo más que un espectáculo incómodo, la convirtió en una especie de justicia emocional colectiva. Casu, sin haber estado presente, se convirtió en el centro absoluto de la velada. Y no por victimismo, sino por el respeto que se ganó. Porque mientras ella sigue enfocada en su música, su hija y su carrera, sin caer en dimes y diretes, la audiencia decidió levantar la voz por ella. Esa fue la verdadera ovación. No la que se da en un estadio, sino la que se construye con reconocimiento silencioso que, llegado el momento, se vuelve ensordecedor. Los medios más tradicionales tardaron unas horas más en reaccionar, quizá esperando a ver si todo quedaba en un par de videos virales. Pero cuando las imágenes del público coreando el nombre de Casu, interrumpiendo canciones y dejando al artista sin respuestas empezaron a llenar los programas de espectáculos, la historia cambió de tono. Lo que antes habrían intentado maquillar como una noche difícil, ahora era cubierto como lo que realmente fue, un rechazo claro, articulado y masivo a un comportamiento que había pasado la raya de lo aceptable. Incluso otros artistas comenzaron a reaccionar. Algunos con comentarios velados en sus redes, otros compartiendo publicaciones del público colombiano con emojis cómplices. Porque en la industria, todos sabían que algo así podía pasar, pero nadie se atrevía a imaginar que el detonante sería tan frontal, tan contundente y tan bien ejecutado por la misma gente que compró boletos, viajó, hizo fila y llegó con la intención de disfrutar un concierto. Y eso fue lo que más sorprendió, que no se trató de un boicot organizado por haters, ni de una protesta agresiva. Fue una intervención espontánea, creativa y profundamente emocional de miles de personas que decidieron no seguir aplaudiendo lo que no merece aplausos. Que usaron el humor como escudo, la memoria como arma y la ironía como bandera.
Una multitud que dijo, sin gritar, aquí no vienes a hacernos creer lo que ya sabemos que no es cierto. El episodio, desde luego, tuvo consecuencias. La gira de Nodal no se canceló, pero comenzó a recibir una presión pública que obligó a replantear discursos, entrevistas y hasta repertorios. Las siguientes fechas se desarrollaron con una tensión distinta. Ya no era solo cantar, era evitar el error. Era esquivar preguntas, filtrar interacciones y protegerse de una verdad que ya no se podía esconder. Mientras tanto, Cazzu seguía en Argentina, enfocada en lo suyo, ajena, al menos públicamente, al ruido. Y esa indiferencia, esa elegancia, esa distancia silenciosa fue también interpretada como una muestra de grandeza. Porque no necesitó subirse al ring. El público lo hizo por ella. Y en medio de todo eso, una idea comenzó a tomar forma. Una que sobrepasaba la anécdota del concierto, las relaciones mediáticas y los chismes de farándula. Una que se volvió conversación seria en espacios que antes ignoraban estos temas. Porque lo que pasó en Bogotá tenía un fondo mucho más profundo que un par de gritos incómodos. Y es que lo que ocurrió en Bogotá fue más que un escarmiento. Fue una lección. Una radiografía brutal de cómo el respeto del público ya no se compra con discursos vacíos, con relaciones públicas cuidadosamente diseñadas ni con alianzas familiares estratégicas. Se gana, y se mantiene, con autenticidad, con honestidad, con decisiones personales que no atropellen a quienes están al lado. La imagen de Nodal abandonando el escenario con el rostro cansado y la mirada perdida no fue solo el final de un concierto. Fue el retrato de un personaje enfrentándose a las consecuencias de sus propias elecciones. Porque el problema no fue haberse separado, ni haberse enamorado de otra persona. El problema fue la forma, la narrativa construida, las omisiones que se volvieron insultos, las acciones que hablaron más que sus canciones. Durante años, el público ha sido tratado como masa moldeable, como audiencia pasiva que consume lo que se le da sin cuestionar. Pero esa noche, 20.000 voces demostraron que no solo tiene memoria, sino criterio. Y que ya no se conforman con melodías bonitas, quieren verdad, quieren respeto, quieren artistas que no solo hablen de amor, sino que lo vivan con coherencia. Y ese es quizás el cambio más importante que dejó esta noche, la ruptura definitiva entre la industria de la simulación y el público con criterio. Porque lo de Bogotá no fue un caso aislado. Fue el síntoma visible de una transformación más profunda. Una señal de que algo está cambiando la forma en que la gente se relaciona con quienes dicen representarlos en la cultura. A partir de ahora, no será suficiente llenar estadios. Habrá que llenar expectativas éticas. No será suficiente cantar bien. Habrá que vivir mejor. Y no será suficiente contar historias de amor. Habrá que demostrar que uno entiende lo que esas palabras significan. Mientras Nodal lidiaba con el eco de las pancartas, los gritos, los silencios y las miradas, Cazzu continuaba creciendo. No en escándalos, sino en respeto. En admiración. En una validación que no viene de la prensa ni de las redes pagadas, sino de algo mucho más poderoso, la identificación honesta de miles de personas que se ven reflejadas en su proceso. En su talento sin alarde. En su forma de resistir sin victimizarse. En su arte como respuesta. Lo ocurrido en Bogotá no quedará en la anécdota. Se convertirá en referencia. Será citado en charlas sobre cultura pop, en clases de comunicación, en columnas sobre el nuevo papel del público en la construcción o destrucción de la reputación pública. Porque ese concierto se transformó en un juicio no oficial, sin jueces pero con testigos. Sin fiscales pero con argumentos. Sin sentencia escrita, pero con veredicto claro. Y ese veredicto no fue cancélalo. Fue algo más sofisticado. Más contundente. Fue, aquí no se olvida lo que hiciste. Aquí no puedes venir a fingir que no pasó nada. Aquí no basta con cantar bonito. Aquí exigimos que también vivas con coherencia. Eso es mucho más duro que un rechazo. Porque significa que, desde ahora, cada paso será observado. Cada palabra será medida. Cada dedicatoria será cuestionada. Y la verdad, esa que parecía tan fácil de maquillar con flores, guitarras y discursos románticos, se volvió un espejo que ya no se puede evitar. La diferencia entre Cazzu y Nodal no fue una ruptura amorosa. Fue un quiebre de credibilidad. Y mientras ella sigue construyendo sobre una base sólida de autenticidad, él tendrá que reconstruirse desde los escombros de una narrativa que ya no convence. Bogotá no lo insultó. Bogotá lo miró de frente y le dijo, te veíamos distinto. Nos fallaste. Y no olvidamos. Y esa, quizás, sea la mayor muestra de poder que puede tener una audiencia. Transformar un concierto en un acto de justicia cultural, sin violencia, sin odio, solo con verdad dicha a coro.
Porque en Latinoamérica, cuando el pueblo se organiza para decir basta, ni el mejor equipo de producción puede silenciarlo. Y esa noche, en ese coliseo, quedó claro que el respeto no se exige en el escenario. Se gana fuera de él.